La dedicación de una iglesia, historia y significado. La dedicación de una iglesia constituye uno de los acontecimientos más profundos y solemnes dentro de la tradición cristiana, porque expresa visiblemente la relación entre Dios y su pueblo. No se trata únicamente de inaugurar un edificio nuevo, sino de reconocer que ese lugar será destinado de manera permanente a la oración, a la celebración de los sacramentos y a la vida espiritual de la comunidad. Desde la antigüedad, los cristianos entendieron que el templo debía ser un signo de la presencia divina y un espacio apartado del uso común para convertirse en lugar sagrado. En los primeros siglos del cristianismo, las comunidades creyentes no poseían templos públicos. Muchas celebraciones se realizaban en casas particulares o en lugares escondidos debido a las persecuciones contra los cristianos dentro de la persecución de los cristianos en el Imperio Romano. Sin embargo, incluso en esas circunstancias, existía un profundo respeto por los lugares donde la comunidad se reunía para escuchar la palabra de Dios y celebrar la Eucaristía. Con el paso del tiempo y especialmente después del reconocimiento oficial del cristianismo en el Imperio Romano, comenzaron a construirse templos más grandes y visibles. Entonces surgieron ceremonias especiales para consagrar esos lugares al culto divino. La dedicación de un templo tiene un significado bíblico muy antiguo. En el Antiguo Testamento encontramos relatos de la consagración del tabernáculo y del templo de Jerusalén. Uno de los momentos más importantes fue la dedicación del templo construido por el rey Salomón, narrada en la Biblia. Allí se describe cómo el pueblo se reunió en oración y cómo la gloria de Dios llenó el templo, mostrando que aquel lugar había sido elegido como casa de oración. Para los cristianos, estas antiguas dedicaciones anuncian espiritualmente la misión de los templos cristianos y la presencia de Cristo en medio de su iglesia. En la liturgia católica, la ceremonia de dedicación está llena de símbolos que expresan verdades espirituales profundas. Antes de la dedicación, el templo aún no se considera plenamente consagrado. Durante la celebración, el obispo bendice agua y la esparce sobre el pueblo y sobre las paredes del edificio. Este gesto recuerda el bautismo, mediante el cual los creyentes son purificados y pasan a formar parte del pueblo de Dios. El agua bendita simboliza limpieza espiritual, renovación y vida nueva. Después se proclama la palabra de Dios, porque toda iglesia está edificada espiritualmente sobre el Evangelio. Las lecturas bíblicas recuerdan que Dios no habita solamente en edificios materiales, sino también en el corazón de los fieles. El templo visible es signo de una realidad más profunda, la comunidad cristiana como templo vivo del Espíritu Santo. Por eso, la dedicación de una iglesia no se refiere únicamente a piedras y paredes, sino también a la consagración espiritual del pueblo creyente. Uno de los momentos centrales es la oración de dedicación pronunciada por el obispo. En esta oración se pide que el templo sea siempre un lugar de santidad, de enseñanza de la fe, de celebración de los sacramentos y de consuelo para quienes buscan a Dios. Se pide además que allí se escuche la oración de los pobres, los enfermos, los pecadores y todos aquellos que necesitan esperanza. El templo aparece así como signo de misericordia y de acogida universal. La unción con el Santo Crisma posee un valor profundamente simbólico. El altar es ungido abundantemente porque representa a Cristo, sacerdote, víctima y altar del sacrificio eucarístico. El perfume del crisma recuerda la dignidad sagrada del lugar y la presencia santificadora de Dios. También las paredes pueden ser ungidas en varios puntos, indicando que toda la iglesia queda marcada como espacio consagrado. Esta unción convierte simbólicamente el templo en imagen de la comunidad cristiana, que también ha sido ungida espiritualmente por el Espíritu Santo. El incienso ocupa igualmente un lugar importante en la ceremonia. El altar es incensado y luego el humo perfumado llena el templo. Este gesto simboliza la oración que asciende a Dios y expresa reverencia, adoración y santidad. El incienso recuerda además que toda celebración litúrgica une la oración de la tierra con la adoración celestial. La luz tiene también un significado especial. Después de la dedicación se encienden las velas del altar y las lámparas del templo. La iglesia iluminada representa a Cristo resucitado, luz del mundo,
y también a la comunidad cristiana llamada a llevar la luz de la fe a la sociedad. Por esta razón, muchas iglesias conservan una lámpara encendida cerca del sagrario, indicando la presencia de Cristo en la Eucaristía. La celebración culmina con la Eucaristía, centro de toda la vida de la iglesia. La primera misa celebrada en el altar recién consagrado marca oficialmente el comienzo de la vida litúrgica del templo. Desde entonces, ese lugar se convierte en espacio de oración cotidiana, celebración sacramental y encuentro comunitario. Allí se celebrarán bautismos, matrimonios, funerales y todas las grandes etapas de la vida cristiana. Más allá del aspecto litúrgico, la dedicación de una iglesia posee un profundo sentido humano y social. El templo se convierte frecuentemente en el corazón espiritual y cultural de una comunidad. En torno a él se desarrollan obras de caridad, educación, ayuda a los necesitados y actividades de formación cristiana. Muchas veces la iglesia acompaña la historia de generaciones enteras. Allí las personas oran, celebran, lloran y encuentran esperanza en los momentos importantes de la vida. Arquitectónicamente, las iglesias también reflejan la fe de quienes las construyen. La orientación hacia el este en algunos templos antiguos simboliza la espera de Cristo resucitado. Las campanas llaman a la oración y recuerdan la presencia de Dios en medio del pueblo. Las imágenes, vitrales y pinturas enseñan visualmente la fe cristiana y ayudan a elevar el espíritu hacia las realidades divinas. Cada detalle del templo tiene normalmente un sentido espiritual y catequético. En muchas tradiciones cristianas existe además la costumbre de celebrar anualmente el aniversario de la dedicación del templo. Esta fiesta recuerda a la comunidad el significado sagrado de la iglesia y la invita a renovar su fe. No se trata solamente de recordar una fecha histórica, sino de reconocer continuamente que Dios sigue reuniendo a su pueblo y santificándolo mediante la oración y los sacramentos. La dedicación de una iglesia enseña finalmente que el verdadero templo de Dios no es solo el edificio material, sino también cada creyente y toda la comunidad cristiana. El templo visible es un signo externo de una realidad espiritual más profunda. Dios habita entre su pueblo y llama a cada persona a convertirse en morada viva de su presencia. Así, la iglesia construida con piedra se convierte en imagen de la iglesia viva edificada sobre la fe, la esperanza y el amor.